¿Está Paloma? Perfecto. Bien. Al parecer podemos empezar. Ya Paloma está por aquí. Os voy a contar, bueno, mi nombre es Iván Garduño, me presento ante todo. Me ha pedido John que os pueda explicar brevemente lo que es la Global Consumer Survey. La idea, si ya conocen la plataforma de Statista, desde que se lanzó la Global Consumer Survey, la encuesta de consumo global, lo que se ha hecho es ponerle un pilar más a la información que ofrece Statista. ¿A qué se dedica la encuesta global de consumo? Por primera vez se ha tomado consumidores tanto offline como online, es decir, los conocidos como panelistas, para ver exactamente cuál es su comportamiento y sus hábitos de consumo. Esto va desde temas tan triviales como el consumo de social media, como las intenciones de compra, proveedores de bancos, proveedores de seguros, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ventaja de esta herramienta? Principalmente que podemos abarcar 28 países, es decir, que podemos hacer la consulta del determinado tema que nosotros estemos buscando o que necesitemos en cada uno de estos diferentes países, además de específicamente por sector y como podemos ver aquí en la pantalla, por más de 1.400 marcas o empresas conocidas también. Principalmente se divide en 6 tipos de sectores. Antes de entrar en profundidad, podemos hablar directamente del país, podemos hablar de un sector o industria, podemos segmentar nuestro público objetivo de manera que nosotros lo querramos, es decir, desde hombres, mujeres, niños, edades, estado civil, hasta solamente, por ejemplo, de qué tipo de comunidad autónoma viene, de qué comunidad autónoma, si la población es grande, si la población es pequeña, etcétera. Además, podemos encontrar algún tipo de contenido especial. Va muy dirigido según el proyecto o la encuesta que nosotros hayamos hecho. En este caso, también voy a presentar brevemente el último que se ha lanzado, es, por ejemplo, el comportamiento de los fans o la relación que tienen con los clubes de fútbol, tanto en Alemania como en Inglaterra, y próximamente en 2 semanas se estará lanzando lo de la liga. Eso es otro tipo de información que se tiene. ¿Qué tipo de sectores podemos encontrar o información de qué tipo de sectores? Son evidentemente estos de aquí, estos son 11 sectores diferentes, donde la importancia no reside en la información estadística o sectorial como ya lo ofrece la plataforma en sí. La ventaja que nos ofrece principalmente es que al entrar directamente a la plataforma, como os comentaba, vamos a poder tener información de estos países. Nuestros principales países dentro de la información que ofrecemos es España, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá y Estados Unidos. De estos 120.000 panelistas que os comentaba, a España nos tocan 10.167 y la forma de trabajar es muy, muy simple. Simplemente seleccionando el país de interés, insisto, podemos escoger el que querramos, no está limitado a países de donde se está haciendo uso la encuesta, sino directamente nosotros vamos a poder utilizar el país que nos interese. Vamos a poder tener esta pequeña plantilla donde nosotros vamos a poder generar directamente cuál es nuestro público objetivo que estamos buscando, la información que necesitamos de ellos. De una manera muy sencilla, en la parte de arriba, aquí donde dice seleccionar el grupo objetivo, directamente vamos a poder dar clic y nosotros a poder crear el grupo que nosotros queramos. Imaginemos que la universidad o algún tipo de estudiante necesita saber, por decir algo, lo que está pasando en España en grupos determinados de edad, entre mujeres, por ejemplo. Simplemente vamos a poner un nombre, le podemos poner para que no haya ningún problema, simplemente es mi grupo objetivo, conocido como John, y lo que yo necesito saber de ello es qué está pasando, en este caso, como hemos dicho, entre mujeres. Podemos seleccionar el que queramos, podemos decir lo que entre 30 y 49 años, es la información que a nosotros nos interese, pero podemos ir más allá, podemos escoger directamente por comunidad autónoma, podemos escoger por estado civil, si está casado, si está divorciado, si hay gente que evidentemente prefiere no dar esta información, por tipo de ingresos, por tipo de consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros vamos, como he dicho, a segmentar la información de aquel panelista que nos interesa. En este caso, si seleccionamos solamente estos dos filtros, simplemente guardamos los cambios
guardamos la información que a nosotros nos interesa y a partir de aquí, toda la información que nosotros saquemos va a estar simplemente limitada al grupo que nosotros hemos creado. ¿Vale? Eso es muy importante, simplemente dándole clic, insisto, para que vosotros podáis ver qué tipo de grupo estamos seleccionando. A partir de aquí, nosotros vamos a poder utilizar del grupo que hemos seleccionado o si lo queremos quitar, qué tipo de información nosotros vamos a ver o qué tipo de información vamos a solicitar. Ejemplo básico, supongamos que nosotros o cualquier estudiante necesita saber información sobre seguros muy específico de los insights que vienen de este tema de los panelistas que nos hemos dado. Por un lado, podemos poner la palabra clave en la parte de arriba, en la parte de búsqueda, que en este caso al ser en idioma inglés no podemos poner la palabra seguros, tenía que ser, por ejemplo, insurances, para que directamente toda la información que tenga que ver con esta palabra clave, como hemos podido ver, directamente se haga aquí la división o la segmentación de esta palabra. Que a nosotros no nos interesa en absoluto poner una palabra clave, sino simplemente nos interesa ver el consumo que tienen en España este grupo que nosotros hemos seleccionado o ninguno, directamente vamos a poder hacer un pequeño cruce, de la manera que si a nosotros nos interesa ver el comportamiento de compra y nos interesa ver exactamente en qué tipo de producto, simplemente dando clic en esta información, más supongamos que queremos dividirlo, segmentarlo por estado civil, directamente solamente hemos dado dos clics de la información que nos interesa, nos va a aparecer aquí la información estadística. La ventaja que tiene la encuesta de consumo global es que simplemente con activar el cruce de tablas y posteriormente el mapa de calor, lo que va a pasar con esta información es que automáticamente nos va a ofrecer la información de una manera completamente clara que para aquellos que hemos estudiado un poco de marketing, automáticamente esto es lo que más nos cuesta encontrar, hacer la segmentación exacta del público objetivo, ya que normalmente tenemos que depender de ciertas metodologías, de ciertas encuestas ya hechas y no nos ofrece la posibilidad de que realmente nosotros obtengamos la información que nosotros necesitamos. Si en un momento dado nosotros, por ejemplo, no quisiéramos esta información en específico por productos, simplemente porque no nos interesa saber en qué tipo de productos compra, por ejemplo, los hombres casados o las mujeres casadas entre 30 y 49 años, sino lo que realmente lo que nos interesa es irnos a la relevancia de precios de productos de precio bajo, lo único que vamos a hacer es simplemente, vamos a subir esta variable a la parte de arriba, vamos a quitar uno de los clics que habíamos dado anteriormente y automáticamente se nos va a abrir otra nueva tabla con los resultados específicos del cruce que nosotros hemos hecho. Esto lo que nos permite es de que toda la información, no solamente del público objetivo que nosotros necesitamos, sino directamente las variables que a nosotros nos interesa cambiar, tanto para un estudio que estemos haciendo como simplemente estrategia que estemos siguiendo para simplemente los consumidores finales o para poder emplear para algún tipo de proyecto, la posibilidad que nos da es que no tengamos que empezar estas encuestas a nivel estadístico, sino a nivel real de las respuestas dadas a cada una de las preguntas dentro de la encuesta global. Insisto, la ventaja es que si aquí queremos directamente borrar y utilizar otro tipo de variable, en este caso ya no de comportamiento de compra, si nos queremos ir, por ejemplo, las actitudes de cara a la alimentación, de cara a la comida, por ejemplo, a la pregunta, ¿qué tipo de alimentación estás de acuerdo? Pues podemos ver aquí el tipo de comida orgánica, el tipo de comida regional, simplemente la gente que no consume carne, que no consume productos de animales, etcétera, etcétera. Siempre vamos a encontrar el tipo de información, insisto, basada en las variables que nosotros seleccionemos. Si no nos interesa en este caso, por ejemplo, el estado civil, directamente subimos la variable anterior, borramos esta y si nos interesa ver de dónde es esta persona, en qué comunidad autónoma está basado, pues lo ponemos como variable número 1 y directamente tenemos aquí la información disponible para nosotros. Si tengáis exactamente. A partir de aquí, nosotros vamos a poder directamente mover la información que nosotros querramos y hacer los cruces que nosotros querramos. Es decir, si a partir de esto, de esas dos variables que nosotros hemos seleccionado, queremos utilizar algo directamente
como viajes, por ejemplo, las actitudes directamente a la compra, lo único que nos va a pedir es que nosotros quitemos uno de los cruces anteriores porque no tiene nada que ver una pregunta con la otra. Es decir, vamos a borrar y automáticamente nos va a ir guiando la herramienta para que nosotros podamos realmente obtener información que nos dé valor al cruce que estamos haciendo. Si es completamente ilógico y las preguntas no tienen nada que ver o simplemente los datos demográficos no nos ayudan a sacar información de las preguntas que nosotros estamos haciendo, la misma herramienta nos va a guiar y nos va a decir esto no es posible, esto simplemente tienes que hacerlo con un cruce independiente, es decir, no podemos mezclar finanzas con mobility si no tiene nada que ver una pregunta con la otra. La ventaja de esto es que si ya queremos obtener directamente esta información para manejarla, lo que vamos a hacer es simplemente exportar y nos va a llevar una tabla de Excel donde directamente vamos a poder hacer el uso de esta información en bruto. Es decir, vamos a encontrar en las pestañas el diferente tipo de información en el cual simplemente para aquellas personas que estén familiarizadas con Excel, simplemente seleccionando todo, si estamos buscando los valores más altos, pues vamos a poderlos obtener de una manera inmediata, sin la necesidad de que vosotros tengáis que estar volcando uno a uno los datos estadísticos o los resultados porcentuales, sino que cualquier información que nosotros obtengamos del cruce de nuestras variables, vamos a poder obtenerla de manera inmediata en Excel. Eso no es ningún tipo de problema. La idea es que aquí todo sea de manera práctica y que nos ayude a, si queremos tener 1300 cruces diferentes o todas las variables que nosotros necesitemos, las podemos consensuar de manera inmediata. Esto es importante porque si estamos haciendo una proyección a nivel europeo, por ejemplo, y queremos tomar varios países, supongamos Alemania, Francia, Italia y España para hacer una comparativa de consumo, o queremos ver el comportamiento del consumidor hacia determinadas marcas, podemos hacernos la descarga de este mismo tipo de información. Evidentemente, en este caso no sería no sería comparativo por comunidad autónoma, pero podría ser, por ejemplo, por estado civil o por edad o por otro tipo de variables demográficas. Se podría hacer esta comparación, esta descarga y automáticamente, basados en la misma pregunta y en las mismas respuestas propuestas en la encuesta, podemos hacer también un cruce directo de la información para comparar entre países. Es una de las ventajas que nos da. Insisto, si queremos, por ejemplo, tomar otro tipo de país, iríamos a la parte de atrás y podríamos seleccionar el país que a nosotros nos interesase. Hasta aquí es simplemente un pequeño esbozo de lo que incluye la encuesta. Resumo, lo más importante, poder seleccionar siempre nuestros públicos objetivos, directamente nombrándolos para poder hacer un uso constante de este tipo de grupo. Número 2, podemos crear varios grupos, es decir, que si queremos crear mujeres de tal a tal edad, queremos crear mujeres con tal ubicación geográfica, con tal estado civil, o si lo queremos comparar con cierto grupo de edad que vive en tal comunidad autónoma, todo eso puede ir segmentado sin ningún tipo de problema, con la libertad que nos sugiere que nosotros mismos vamos creando esos grupos. No estamos limitados, por un lado, a alguna encuesta ya realizada, ni tampoco estamos limitados a datos que ya nos ofrezcan a nivel estadístico, es decir, datos ya, aunque estos también son históricos, pero que ya nos vienen dados, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, la comparación entre países y posteriormente una serie de temas que van desde insights a nivel directamente de consumo, es decir, de pago, medios de pago, por ejemplo, opiniones, son datos tanto cualitativos como cuantitativos, donde nosotros vamos a poder seleccionar directamente, en todo caso, por ejemplo, este tipo de respuestas y este tipo de poder exportar estos datos de manera inmediata. Esto es, insisto, en cuanto al uso de la herramienta de manera directa. Cuando les envíe el video, además, les vamos a añadir el video de presentación para aquellas personas que simplemente no están habituados al cruce de datos, al cruce de herramientas, pero sí al uso de la información cualitativa, puedan tener este video de manera introductoria que dura muy poco menos de 2 minutos para que vosotros o la persona que lo utilice sepa más que nada cómo poder hacer los cruces sin ningún tipo de miedo. Esta información siempre la podéis utilizar, tenéis el derecho de uso y publicación de esta información, es decir, se puede utilizar para cualquier tipo de proyecto, tanto a nivel interno como a nivel externo. No hay ningún problema, la fuente es Statista, es decir, es una información que viene de la aplicación de estos 120,000 encuestas directamente por parte de nosotros. Si quisiéramos ir a temas un poco más específicos, por ejemplo, como el que les comentaba de fútbol, que es uno de los temas, o lujo, productos de lujo, o directamente juegos y juguetes,
Existe otro tipo con el mismo tipo de funcionamiento, el mismo tipo de cruce, lo que nosotros proponemos es de que cada quien pueda sacar la información como mejor le convenga. Es decir, si nosotros queremos saber cuánto han gastado, por ejemplo, los clubes de fútbol en Inglaterra, en este caso, e insisto, en 2 semanas estará lo de la liga disponible. Simplemente haciendo, ya sé bien, seleccionando nuestro propio público objetivo, aquí tendríamos que crear si es lo que a nosotros nos interesa, o directamente yendo a la información que está disponible de cada uno de los datos que se recopilaron dentro de esta encuesta. Por ejemplo, podríamos ir aquí a Fandom, el interés que ha tenido directamente los fans hacia el club. Por ejemplo, aquí podríamos seleccionar dentro de los fans que hemos encuestado directamente qué porcentaje pertenece a cada club. Sería muy sencillo, sería como los datos demográficos, por llamarlo de alguna manera, de cada uno de los clubes, el número de fans que tiene. Aquí hay algunos a quien le gusta el fútbol, por ejemplo, pues está presente el Manchester United, el Manchester City y alguno de los grandes, por ejemplo, el Tottenham. Y si quisiéramos saber cuánto ha gastado en promedio el fan de cada uno de estos clubes, por ejemplo, podríamos cruzar estos datos con lo que han gastado en merchandising directamente cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí Spinning, en los 12 meses anteriores, hemos seleccionado, insisto, solamente estas dos variables. Si activamos el cruce, nos va a dar exactamente el mismo funcionamiento o el mismo tipo de información que hemos visto anteriormente. Es decir, vamos a ver directamente por cada uno de los clubs la información o los intervalos de cantidades gastadas en los últimos 12 meses. Insisto, aquí es importante conocer siempre qué tipo de pregunta pertenece, porque son las preguntas las que hacen el cruce de variables. ¿Okay? Esta información, de la misma manera, se va a poder exportar de la misma manera como exportamos la anterior, y de esta manera tenemos la información completamente disponible para que vosotros la podáis utilizar directamente en un Excel, de esta manera, y aquí tenemos los datos en bruto para poder utilizarlos de manera inmediata. Hasta aquí es el funcionamiento de la Global Consumer Survey. En cualquier caso, si tenéis cualquier otra duda, si queréis que grabemos alguna posibilidad de ir a más específico hacia un tema, con muchísimo gusto lo podemos hacer. No sé si tengáis alguna pregunta. La categoría de fandom, me imagino que te refieres para España, porque ya directamente aquí está disponible tanto para Inglaterra como para Alemania, ya están completamente disponibles. Si vamos para atrás, podemos encontrar, por ejemplo, lo que está pasando tanto en la Bundesliga como en la Premier League. En ambos países ya está directamente seleccionada. La de España estará disponible en la semana 44, 45, es decir, aproximadamente en una semana y media, 2 semanas estarán los resultados ya disponibles para que se puedan hacer exactamente el mismo tipo de cruces, el mismo tipo de información. Pasa exactamente lo mismo si quisiéramos entrar a otras de las categorías, como os he mostrado. Si nos metiéramos, por ejemplo, a juguetes, pues aquí entraríamos a datos mucho más específicos que podríamos entrar hasta por edad. Por ejemplo, si entramos a juguetes, entre el uso de juguetes para 7 y 8 años, si queremos ver directamente el uso que se le da, pues podemos ver aquí el tipo de cruces que nos ofrece la encuesta. Y podemos ver, vamos a activar como siempre el mapa de calor, que nos hace esto mucho más visible, y vemos exactamente qué tipo de producto y de qué tipo de marca es el producto que se utiliza. Siempre insisto, respondiendo, en este caso, qué tipo de este tipo de juguete se tiene en casa, pues se tiene sobre esta marca y perteneciente a esta categoría de productos. Pues mira, directamente contestando a la pregunta de lo de fandom, si nos vamos directamente a la Customer Cloud, aquí, insisto, tenemos que irnos en la parte de abajo, a la parte derecha,
ya sea que seleccionemos, por ejemplo, en la Premier League y poder seleccionar la segunda categoría, en Fandom, y aquí vemos cada una de las opciones que a nosotros nos interesen. De nada. Esa es la verdad es que bastante sencilla, lo que se está aportando a cualquier tipo, tanto universidades, empresa, cualquier usuario de la Global Consumer Survey, es de que tenga la posibilidad realmente de hacer los cruces y de buscar la información que realmente necesitamos o que estamos eh, intentando aportar algún tipo de proyecto, trabajo, estudio, sin la necesidad de depender de cualquier otra editorial o de cualquier otra agencia que haya publicado algún tipo de estudio, cualquier consultora, sino que aquí nosotros tenemos la posibilidad de ir directamente a lo que nosotros estamos buscando y hacer los diferentes cruces. Normalmente estamos o dependemos de la información publicada en una cierta metodología en la cual muchas veces podemos estar o no estar de acuerdo, pero dependemos de datos ya hechos, sin saber directamente el escenario ni el contexto en el cual fueron levantadas las preguntas o qué tipo de preguntas hizo de manera específica, ¿no? Muchas veces encontramos solamente los resultados, las conclusiones al análisis ya hecho. En este caso, podemos encontrar siempre la metodología disponible de cada una de las preguntas que se ha hecho para que vosotros sepáis directamente qué es lo que se ha preguntado, las características, los controles de calidad. Es decir, podemos no estar de acuerdo en la metodología, seguramente hay metodologías un poco más profundas, un poco más contextuales, pero que sepan que la información que vosotros estáis viendo y estáis haciendo los cruces, en qué marco contextual se está aplicando. Eso es bastante, para nosotros es bastante importante, porque independientemente que sea un contexto que sea de nuestro agrado o no sea de nuestro agrado, se explica claramente porque al final se convierte en una fuente que a nosotros nos interesa que sea lo más transparente posible para que vosotros tengáis la posibilidad de publicarlo, de utilizarlo para diferentes estudios. Para descargar la metodología, simplemente un PDF y aquí vamos a poder ver directamente cómo se ha realizado todo este tipo de información, la cobertura que se hace, a qué grado se hace la cobertura de cada uno de los países. No sé si os habéis dado cuenta, pero al principio, por ejemplo, si nos vamos a la parte superior y entramos, vamos a ver que algunos países, como os comentaba, dentro de los top 5 están las encuestas o el número de panelistas son mucho más elevados, por ejemplo, que en países como en Finlandia o países como India. Todo esto se está constantemente haciendo mucho más grande el panel. Esto se reproduce una vez al año. Estamos considerando abarcar todos los países y que crezca el número de panelistas. Evidentemente, en países como Estados Unidos, Alemania, Francia y España, pues esto crece de una manera mucho más rápida por el tipo de información y por el tipo de información que además nos solicitan nuestros propios usuarios. No sé si tengáis alguna duda. Pues por mi parte es todo. En cuanto esté con John para poder descargar el video y con muchísimo gusto os lo mandamos. Cualquier pregunta, cualquier duda, con toda confianza, ya sea directamente a John o directamente a mí. Estoy el correo electrónico directamente en la convocatoria. Cualquier duda, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Que tengáis buen día.